Vale, comencemos entonces. Me gustaría saber, de la clase pasada respecto a mi exposición y mi introducción a la exposición del texto de Eduardo Nicol, ¿no? De la primera teoría de la praxis, si tienen alguna cuestión. Recuerden que la clase pasada, la sesión pasada, lo que estuvimos viendo es más bien el problema que tiene Nicole. No meternos a la lectura, sino más bien de dónde hereda como la perspectiva desde donde está eh, discutiendo la cuestión, ¿no? La cuestión de la praxis. ¿Sí? ¿Y por qué nos importa en esta clase en donde estamos revisando discursos de filósofos mexicanos sobre la tecnología? ¿Vale? Digamos, ¿por qué esta relación entre su teoría de la praxis o digamos, su discurso problematizando la cuestión de la praxis, ¿no? Que básicamente lo que dice es que hay una crisis de la praxis, o más bien una crisis del sentido de la praxis que va a la par de una crisis de la filosofía, ¿vale? Y que la filosofía no le da sentido a la praxis o que hay una desconexión entre ellas, ¿vale? Le enuncia de otras maneras, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver más. Y lo que hicimos la primera sesión es tratar de contextualizar conceptualmente y de manera problematizante. Vamos en una historia de los problemas. Si ustedes quieren saber a qué me refiero, pueden ir a Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin crea una historia de los problemas, ¿vale? Pero bueno, en esta historia de los problemas, en esta genealogía de los problemas a las que se inscribe Eduardo Nicol, eh, lo que hicimos fue tratar de contextualizarlo, ¿vale? Saber dónde viene su problemática y por qué diablos está hablando sobre la praxis, ¿vale? Sería como una forma de decirlo más rápido, ¿no? Y entonces en verdad citamos a Nietzsche, perdón, citamos a Heidegger, a Walter Benjamin, a Hannah Arendt y sobre todo un fragmento de Aristóteles, que era como el interesante en donde distinguía poiesis de praxis, ¿vale? Y lo que yo trataba de mostrarles con estos fragmentos es que la perspectiva que hereda Nicole para tratar el problema es de dónde viene. Su génesis viene del pensamiento alemán, ¿no? Del pensamiento alemán, voy a decirlo así, de la Segunda Guerra Mundial, de la relación de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de ciertos pensadores como que vienen de la escuela o que se enfrentan con la escuela heideggeriana, ¿no? En donde hay una caracterización de la tecnología bastante interesante, bastante importante, que todavía lo utilizamos, ¿sí? Y trata de dejar la concepción de la tecnología como herramienta y todo lo que ello conlleva, ¿vale? Un poco buscando reformular, por lo menos en Heidegger, reformular el pensamiento, la práctica, el sentido del pensamiento, ¿no? Sus efectos y su potencia, ¿vale? No me quiero ahondar más en ello, pero pensadores como Hannah Arendt o incluso lo que se llama la Escuela de Frankfurt, ¿no? Heredan, ¿vale? Heredan mucho de la caracterización de Heidegger, de lo tecnológico y lo que ello implica, ¿no? Eh, Ahorita vamos a ver un poco fragmentos de Nicole, dónde está esto, ¿vale? Nicole hereda esta perspectiva. Por supuesto, podemos también revisar a Walter Benjamin, que él no es un heideggeriano, de hecho, él está en contra de la perspectiva de Heidegger, pero que comparten como un campo problemático, ¿no? Una constelación problemática, y es la del sentido de la práctica, ¿vale? Ajá. Este es el problema. ¿Vale? Un poco yo les decía, bueno, ¿qué hace la tecnología? Un poco la forma como yo trataba de enunciarles esta cuestión es que me dijeran, digamos, discursivamente, qué hace la tecnología, porque tenemos, sobre todo la tecnología moderna, porque en verdad tenemos como muchas mmm, palabras, sobre todo así en este ámbito, no en términos conceptuales, sino en este ámbito, eh, discursivo, terminológico, en donde eh, eh, digamos, ¿qué palabra, les preguntaba, era la indicada o la adecuada para hablar de lo que produce, hace, genera, realiza lo tecnológico?
¿vale? Esta era como mi pregunta. ¿Por qué? Porque esa pregunta conlleva el sentido de lo que produce o lo que hace o lo que puede hacer, ¿no? O lo que realiza o lo que genera lo tecnológico, ¿vale? Esto es importante sobre todo para nosotros que desde filosofía tratamos de pensar la tecnología, ¿vale? Entonces, yo les decía que hay ahí una discusión que está muy en Heidegger, que está discutiendo con los teóricos de la cibernética, ¿no? Con Norbert Wiener y, digamos, otros teóricos, un mexicano incluso, ¿no? Están tratando de discutir esta cuestión donde los cibernéticos dicen que la tecnología, sobre todo como ellos la conciben, hace simulaciones, ¿no? Simula. Como la inteligencia artificial simula nuestras capacidades, o como los robots de, que simulan perros, ¿vale? Es una discusión entre ellos, pero es un poco la idea, ¿no? La tecnología no produce nada nuevo, la tecnología simula. Entonces, la noción de simulación es bastante compleja, bastante fuerte, ¿no? Tampoco me quiero meter ahí, pero Heidegger, frente a eso, uno, digamos, en las lecturas, ¿no? Puede encontrar cómo él utiliza la noción de poiesis y de poesía para confrontar la noción de, de simulación, ¿vale? De mímesis, ¿no? Es una discusión sobre la mímesis, ¿vale? Entonces, los heideggerianos, ¿no? Incluso como Hannah Arendt, también tratan de discutir eso en la condición humana. Trataba yo de mostrarles cómo ella pone en, en funcionamiento un discurso donde divide los haceres, ¿no? Y les da valores y les da sentidos a cada uno de esos haceres, la labor, el trabajo y la acción, ¿vale? Entonces, la labor es la reproducción de la vida. Vale, la labor es reproducción, ¿sí? Reproduce. El trabajo, ¿sí? Construye mundo, ¿sí? Construye objetos. Y la acción crea relaciones políticas, ¿vale? Entonces, hay diferentes palabras para cada uno de estos porque están trabajando conceptualmente, ¿vale? Una forma de trabajar conceptualmente es crear ese discurso y usarlo en esos sentidos, ¿vale? Entonces, Benjamin, ¿no? Trata de generar otra forma de discusión, ¿no? Donde trata de darle a la noción de, incluso de inventio, ¿no? Y de funcionamiento, otra conceptualización. Entonces, están en esta la discusión, pero la discusión básicamente es, la tecnología modificó el sentido de nuestras prácticas. La tecnología de pronto, la tecnología en sentido moderno, de pronto tiene mucha potencia, tanta potencia que modifica el mundo humano, ¿sí? Modifica los haceres del mundo humano, modifica los sentidos del mundo humano. Vamos, tendríamos que elaborar más porque dicen eso, pero en verdad lo que están suponiendo es que el mundo humano está construido de cierta manera. Digamos, la economía, la política, lo social, las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Con los animales, con lo religioso, ¿vale? Con lo otro, tiene una configuración, ¿vale? Hay una configuración y estas configuraciones, estas constelaciones, son epocales, como diría Heidegger, o digamos, son históricas, para decirlo de una manera. Y cuando llega la tecnología moderna, altera eso, ¿vale? Altera esas constelaciones, esas configuraciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un poder mucho mayor que la técnica antes de la modernidad, ¿sí? La técnica antes de la modernidad tenía un espacio, y ese espacio, el del instrumento, ¿sí? Funcionaba para ciertas cosas, ¿vale? Servía para un usuario, ¿vale? Para que el hombre hiciera ciertas cosas. Para eso servía, ¿vale? Pero cuando llega la tecnología moderna, se altera esa significación, ¿sí? Se altera esa significación de la tecnología. Y entonces no saben qué significa, ¿vale? No saben. ¿Por qué? Porque tiene muchos poderes. Entonces tienen que tratar de caracterizar lo tecnológico, ¿vale? Tratan de caracterizar lo tecnológico para darle un sentido nuevo, para saber de qué se trata en este mundo, ¿vale? Por supuesto, eh, hay como incluso épocas en esta caracterización, lo he tratado de mostrar en los apuntes que ya les pasé, como Heidegger todavía habla de una época de la máquina, y poco a poco autores van a dejar de lado esa caracterización, y la época de la máquina es, digamos,
la época, digamos, de construcción de caminos, de construcción de fábricas, de alteración de las ciudades, del automóvil, del avión, ¿sí? Y poco a poco esa caracterización va dejando espacio a otro tipo de caracterización de la tecnología en la modernidad, que tiene que ver con las computadoras o la simulación, ¿vale? Una tecnología incluso más poderosa, ¿vale? Que en otras clases he señalado que Gunther Anders, por lo menos otro pensador, lo, lo ve en la bomba atómica, ¿vale? La bomba atómica es como un punto de inflexión en la concepción moderna de la tecnología eh, como época de la máquina para entrar a otra caracterización de la tecnología más, voy a decirlo así, digital, ¿vale? Ahorita estamos trabajando esto. Entonces, en este punto llegamos al texto de Eduardo Nicol, ¿vale? Y entonces tratábamos de discutir cómo poder nosotros, ¿no? Entrarle al texto, ¿no? Porque el texto, si uno entra así directamente, uno no sabe muy bien a qué se está refiriendo, ¿no? ¿Sí? O sea, te da como, eh, te da como visos hacia dónde va, ¿no? Y qué es lo que quiere. Pero, y sobre todo la cuestión de la praxis como praxis del propio individuo, ¿no? Que está más bien al final, como poiesis, autopoiesis, para decirlo de alguna manera, del sí mismo. Sí, esto es como, está mucho en la tradición, sobre todo en México, ¿no? Muchos herederos de Nicole utilizan esta noción de la autopoiesis, ¿sí? Para tratar de caracterizar o darle un sentido de a lo tecnológico, ¿vale? Y la autopoiesis como, eh, digamos, como un trabajo sobre el propio individuo, ¿no? Mucho de la propuesta de los bioéticos, pero del lado de digamos, um, um, de Juliana, ¿no? De Juliana González y de Jorge Linares va por esta línea, ¿vale? Por esta línea de la autopoiesis. Incluso alguien como Josulanda, ¿no? Como Josulanda, y tiene esta noción un poco moral, ¿vale? De la práctica. Digamos, es una herencia, ¿vale? Es una herencia de Nicole. Bueno, no solamente de Nicole, pero es Nicole lo que está ahí, ¿vale? Entonces, hoy traigo otra línea y ya la idea es como entrar directamente al texto, pero para tratar, antes de entrar al texto, sí me gustaría mostrarles otra de las problemáticas que están en el texto, ¿no? Y y que tiene que ver tiene que ver con el problema de por qué la tecnología para Nicole y para estos pensadores tiene problemas de darle sentido a la práctica humana. O sea, básicamente lo que están diciendo, lo que está diciendo Nicole, es que la tecnología moderna no le da sentido a la práctica humana, ¿sí? Se vuelve como, es mecanizante y automatizante. Entonces, eh, por esto esta pretensión de Nicole en los textos de que la técnica no puede fundamentar nada, ¿vale? Que como es circunstancial, o sea, la técnica es circunstancial, le da sentido a un tipo de práctica, como la técnica es circunstancial, no puede fundamentar nada. ¿Qué es lo que no puede fundamentar? Lo que no puede fundamentar es el sentido, voy a decirlo así, de la existencia, ¿vale? No le puede dar sentido a lo que haces. No le puede, eh, 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 digamos, um, sí, digamos, me voy a quedar ahí para no meter más discusión. No le da sentido a lo que se hace. No le da un sentido superior más que la reproducción y la repetición y la mecanización de las prácticas. ¿Sí? No le da un sentido superior, voy a decirlo así. Por eso, la tesis de él, ¿no? ¿Cuál es la tesis? Digamos, la tesis de la primera praxis, ¿no? La teoría de la primera praxis, que la primera praxis lo que es autopoiesis, autoconstrucción, y en esa autoconstrucción le da sentido a lo que se hace, al sentido de las prácticas y al sentido a la vida, voy a decirlo así, ¿vale? Pero quédense con esta caracterización de que la técnica o la tecnología no fundamenta nada, no le da sentido a las cosas. Ok, ¿de dónde viene esta discusión? ¿No? Digamos, en el Seminario de Tecnologías Filosóficas hemos rastreado alguno de estas pequeñas genealogías,
de las problemáticas, ¿no? Con textos de la antigüedad, ¿no? Y contextos más modernos, pero que está ahí la cuestión. Este problema que tiene Nicole, ¿no? Que les digo que también viene, que está en los heideggerianos o quienes leen a Heidegger, es una discusión, voy a decirlo así, sobre el sentido de las prácticas, pero sobre todo unas prácticas muy específicas, ¿no? Son las óperas servilia, como se dice en latín, o también la mediocris utilitas. En griego se dice matallotecnia o matayos ponios, ¿vale? ¿Qué son este tipo de? Son un tipo de acciones o que hacen los que son de servicio, vamos, los esclavos, ¿no? Lo que se puede llamar un esclavo, o los que hacen servicios, que son tipo de prácticas que son, lo voy a leer, ¿vale? Conjunto de prácticas que realizaba un individuo, ya sea para mantener la vida de otro ser humano o que no tenían un efecto sobre la gente que la realizaban, de alguna manera que pasaban el tiempo. ¿Vale? Alguien que ha discutido esto es, en la actualidad, es Walter Benjamin con la noción de ocio, ¿vale? Ese tipo de prácticas que no tienen una utilidad, ¿vale? Y que no nos aportan nada a nuestro crecimiento espiritual o personal, ¿vale? Básicamente como estar viendo Facebook y solamente, como se dice ahora, scrollear la pantalla, ¿vale? Por eso se les llama la matallotecnia y la matahoyos ponios, son, así se pueden traducir como esfuerzo inútiles o vanas actividades. ¿Vale? ¿En qué sentido son vanas actividades o esfuerzos útiles? Digamos, en términos griegos, en que no retribuyen a la conformación del individuo, a la conformación de relaciones. ¿Sí? En verdad, son cierto tipo de prácticas de servicio hacia otro, ¿no? Y que no repercuten sobre quien las hace, sino sobre el otro. Y que de alguna manera son como acciones que, que no tienen una finalidad mayor que la de mantener vivos los cuerpos o, eh, o mantener el capricho de alguien más. ¿Sí? Son actividades bastante complejas, ¿vale? Por eso también se le dice, esta es una afirmación de Quintiliano, también ópera servil es la forma como Quintiliano las muestra. Estos son, aquí tienen unas referencias de dónde están mencionados, son, son referencias de Gorgias, ¿no? Donde están tratando de discutir ese tipo de prácticas que no tienen ningún, que son inútiles, que son vanas. La forma de expresarlo son griegos es que es inútil o vano, pero es inútil o vano porque, uno, no configuran tu individualidad o no configuran eh, las relaciones con los otros, políticas, el sentido de las relaciones políticas. Ok, si uno revisa desde esta perspectiva a Nicole, el texto de Nicole, lo que está diciendo es que de alguna manera vivimos en un mundo en donde no hay un espacio para configurarnos a nosotros mismos ni para configurar las relaciones políticas. ¿Sí? O sea, dicho claramente, que con el embate de la tecnología moderna, el sentido de la praxis está en crisis. Es decir, ¿sí? Todas nuestras acciones son inútiles y vanas. No sirven para nuestro crecimiento espiritual ni para nuestro crecimiento colectivo. ¿Vale? Ok. En verdad, es un problema que está en toda la modernidad. Todos aquellos pensadores que de alguna manera trataron de discutir el sentido tanto de lo político como el embate de lo tecnológico, ¿no? O para decirlo de otra manera, como la caracterización de una vida buena, se enfrentan al problema de estas actividades inútiles y cómo lo tecnológico tiene un papel fundamental en ello. Pero ¿por qué? De nuevo, de alguna manera lo he señalado. Al momento del embate de la tecnología moderna y la reconfiguración de los haceres y del sentido de la configuración humana, ¿sí? Ciertas labores, ¿no? Que de pronto eran vanas son las que toman el primer lugar, ¿vale? O sea, como que de pronto se vuelven muy importantes las actividades de reproducción, ¿no? Marx lo señala también, ¿sí? Entonces, todos los autores, como he tratado de mostrarles con Heidegger, con
con Hannah Arendt, de nuevo con la Escuela de Frankfurt, ¿no? Con Benjamin, lo que enfrentan. Nietzsche es otro de los que enfrentan. Y aquí les tengo a dos autores que también lo enfrentan, a Levinas y a Nietzsche. Sobre todo Nietzsche, digamos, está en toda su obra, pero en la genealogía de la moral es mucho más claro, ¿no? Dice así, una frase de la genealogía moral: lo que propiamente nos hace indignarnos contra el sufrimiento no es el sufrimiento en sí, sino lo absurdo del mismo, el sufrimiento absurdo. Y Levinas tiene un texto que se llama así, el sufrimiento inútil, ¿sí? El paradigma del sufrimiento gratuito en el que el mal aparece en su horror diabólico. Ok, esta es otra, digamos, otra perspectiva de discutir la misma cuestión en términos de sufrimiento. Si recuerdan, en el cristianismo, lo voy a decir muy fácilmente, el sufrimiento era como un mecanismo, ¿no? Como una afectación para aprender, ¿vale? Sobre todo estos pensadores, ¿no? Que están tratando de caracterizar lo religioso, ¿no? O se enfrentan o están a favor de una nueva concepción de lo religioso o que tratan de diagnosticarlo, se dan cuenta que el sufrimiento, ¿no? Ya no tiene sentido o que ya no tiene el mismo sentido que tenía antes como de aprendizaje. Entonces, lo que se pierde ahí es el sentido del sufrimiento, ¿vale? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver con lo técnico o con la praxis? ¿Vale? De nuevo, en la tradición cristiana, el sufrimiento no era propiamente un padecimiento, sino era un hacer, ¿no? Un poco como las mamás dicen que Dios les mandó una tarea, ¿no? Que contigo Dios les mandó un sufrimiento y que ese sufrimiento no es en balde, pero eso significa que va a hacer muchas cosas para sacarte adelante o para aguantarte, ¿no? Pero es básicamente porque el sufrimiento era una práctica, ¿sí? Pero esta práctica tenía, por eso la idea es que tenía una remuneración, ¿no? Uh, tenía como, vamos, tenía una finalidad y esta finalidad era el cielo, voy a decirlo así, ¿no? De manera rápida. Ok, ¿qué significaba? Que el sentido, ¿no? De la práctica tenía una finalidad, ¿sí? Pero aquí lo que están enseñando tanto Nietzsche como Levinas es que ya existe, vamos, que el sufrimiento se ha vuelto inútil. Y esto es, en verdad, no solamente ellos lo están señalando, ¿no? Alguien como Walter Benjamin también en la obra de arte en la época sobre reproductividad técnica también lo señala, ¿no? Como que de alguna manera nuestras afectividades y nuestras prácticas de pronto quedan alteradas en su sentido. Y entonces, esto hay que pensarlo, ¿no? Y hay que darle un fundamento para ciertos autores o hay que describirlo conceptualmente, ¿vale? Digamos, esta línea, ¿no? Que estoy señalando aquí del sufrimiento lleva hacia otros puntos, pero emparenta con esta misma idea de que no tiene sentido lo que hacemos, ¿vale? No tiene sentido superior, igual aquí, ¿vale? Superior o, o no va a la virtud, ¿sí? Igual en el sufrimiento la idea es que tú sufrías en el etos griego, ¿no? Al principio la práctica que tú tienes que hacer de virtud puede ser, te puede causar dolor, ¿vale? Puede ser dificultosa, pero poco a poco lo vas haciendo y se vuelve gozosa, ¿vale? Esta idea de la construcción de un etos en términos de sufrimiento, de un sufrimiento, de una fatiga, de un esfuerzo que lleva hacia, ya sea la felicidad, ya sea la virtud, ya sea, eh, digamos, un placer, ¿no? Aquí parece que queda completamente borrado. Alguien como Levinas es muy incisivo en que esto implica que, que el mal aparece en su horror diabólico, ¿no? Porque él está tratando de pensar, pues digamos, cosas como el exterminio nazi, ¿vale? Entonces, esto se vuelve interesante al momento de llevarlo ahí, pero su fundamento es esta falta de sentido superior, ¿vale? De lo que hace uno y de lo que sufre uno, ¿vale? Uno de los puntos que está ahí es en verdad la tecnología, ¿no? Al momento de modificar el campo de lo humano. Ok, vamos a llegar, y este sería el último que revisamos para entender lo que está diciendo Nicole, ¿no? A Pierre Ducasse,
¿no? Él tiene un texto, es un filósofo de la tecnología francés, muy poco conocido en México, pero que es bastante interesante. Él tiene un texto que se llama El filósofo y las tecnologías, donde básicamente la discusión es que la filosofía, ¿no? Digamos que la filosofía ya no tiene el control o no tiene el dominio, ¿no? Del sentido de las prácticas en la modernidad de nuestro mundo, sino quien tiene el sentido de nuestras prácticas es la tecnología, la técnica, ¿vale? Vean cómo comienza el texto, ¿no? De Dukas. Que las técnicas en nuestra época constituyan un problema para la especulación que puedan por sí solas cuestionar no solo las condiciones de existencia del filósofo, sino las perspectivas intrínsecas de toda filosofía, pueden parecer desprovistos de sentido desde el punto de vista tradicional de nuestra cultura. Fíjense cómo él, de alguna manera, está afirmando que las técnicas ponen en jaque las condiciones de existencia de la filosofía. ¿Por qué? ¿Cómo las tecnologías, o sea, no solamente es porque no tenemos chamba, ¿sí? Amigas, no solamente es porque no tengamos, porque nadie nos quiera contratar porque no tengamos chamba, sino que, según esta caracterización, las tecnologías cuestionan nuestras condiciones de existencia. ¿Por qué? ¿Sí? Y él de alguna manera dice que los filósofos tenemos que preocuparnos, ¿sí? Por el sentido de las técnicas y las maneras de ser del técnico. Él de alguna manera cree, igual que Heidegger, que es el técnico quien ocupa el lugar del filósofo, ¿sí? Y que quien determina el sentido de las prácticas es la tecnología, no los filósofos. Y lo vuelvo a señalar, ¿no? Si uno se va a la religión, ¿no? Que es una forma muy sencilla, ¿para qué sufres hambre? O sea, ¿para qué haces ayunos? ¿Sí? ¿Para qué? Vamos, cuando tú quieres cambiar tus prácticas, tanto los filósofos como los religiosos te dan una serie de prácticas que tienes que poner en funcionamiento, pero estas prácticas en tu vida personal tienen un sentido, ¿vale? Igual que Pitágoras, no orines frente al sol, no comas habas, ¿sí? No comas carne de tal tipo, no comas carne mientras la luna está de tal manera, ¿vale? Igual en los filósofos, ¿vale? No, digamos, un precepto filosófico es sé pobre, ¿vale? Sí, no estés, no te metas en cuestiones políticas, sé prudente, ¿no? La prudencia se entiende como no te metes en grandes problemas políticos, ¿vale? Una forma de entenderlo, ¿sí? O mantén la boca cerrada, ¿sí? No digas cosas que no tengas que decir. Estos preceptos, toda la idea es que van a tener un sentido de configuración de un ente virtuoso, ¿sí? Entonces, las prácticas tenían un sentido superior, un sentido inferior, ¿vale? Entonces, ciertas prácticas las hacían todos aquellos que querían ganarse la vida o servir a otros, ¿vale? Pero aquel que tenía o que buscaba un sentido superior en sus prácticas tenía que hacer unas prácticas para sí mismos y cuyo sentido estaba determinado, ya sea por la prudencia, la sofrosine, ¿vale? Ok. Dukas lo que está tratando de señalar es que en nuestra época el sentido de las prácticas ya no las determinan ni la religión ni la filosofía, ¿sí? Sobre todo la filosofía es lo que quiere señalar, sino es la técnica, ¿vale? ¿Sí? Fíjense estas afirmaciones. El poder impersonal de nuestras técnicas, en efecto, por su extensión universal, así como por su rapidez de renovación, deforma nuestras costumbres de acción, aún antes que el espíritu haya podido aclarar su sentido. Esta inconveniente capacidad educativa de las técnicas modernas sobrepasa ya en mucho por su amplitud y su velocidad de acrecentamiento el alcance del capital científico del cual procede. Y si la ciencia sobrepasa ya la sola capacidad educativa del sabio, aún que los grupos de sabios, ¿qué quiere decir nuestras técnicas? Fíjense, de nuevo, Dukas trata de mostrar esto, ¿vale? Y dice, recíprocamente puede decirse que la filosofía, como el arte, tiende a aislarse en el ideal de una educación altamente
diferenciada, educación consciente de una élite restringida, servida por el refinamiento de unas técnicas intelectuales sutiles pero secretas, y cuya eficacia se evidencia solo en el nivel específico en el cual ellas actúan, es decir, en el nivel en el que se invierte la corriente utilitaria de la tecnicidad. ¿Vale? En verdad, tendríamos que analizar mucho más a Dukas, pero la idea, por lo menos aquí, está diciendo cómo la técnica no necesita una universidad superior, ¿vale? Porque normalmente nuestras universidades, sobre todo con ciertos proyectos desde la modernidad, tiene que ver con esta idea de que no es utilitaria. Nuestras habilidades no son utilitarias como filósofos, como humanistas. Están a un nivel de la cultura, de construcción de seres humanos, ¿vale? Y la técnica no. Pero lo interesante que está señalando es que la técnica o las formas de la tecnología no necesitan ese tipo de transmisión y de educación, ¿sí? Donde hay un grupo pequeño de versados, de especialistas que te van a transmitir, como de alguna manera aquí yo, con ustedes, ¿vale? Que estoy tratando de transmitirles cierta problemática de especialista, ¿vale? Y que no es como aprender a tocar guitarra, ¿sí? Que tú puedes poner videos de YouTube y no necesitas un profesor, digamos, necesitas el video de principio, la mediación técnica. Y esa técnica de guitarra está siendo mediada por una tecnología digital y tú puedes aprenderlo así, ¿sí? No necesitas, eh, digamos, una educación superior refinada, ¿vale? Entonces, Dukas se fija mucho en estas cosas, ¿sí? Le parecen muy importantes para el cambio de lo tecnológico en la época, ¿vale? Y del sentido de las prácticas, ¿vale? Aquí me gustaría quedar, no sé si queda claro o tienen alguna otra pregunta, porque aquí vamos a pasar con Nicole, ¿vale? ¿Tienen alguna cuestión? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Cuando Ducas está hablando de las prácticas, ¿cómo a qué se está refiriendo? O sea, como es lo mismo de pensar el hacer que está diciendo Hannah Arendt, todo eso, ¿es lo Sí, mismo? Ah, ok. sí, digamos, por eso lo traigo a colación. Las prácticas, digamos, digamos, es un concepto ambiguo. Alguien que lo trató de caracterizar de mejor manera fue Foucault, ¿no? Pero se utiliza, es un término que se utiliza poco conceptualmente, pero cuando se utiliza de manera conceptual, se está refiriendo a los haceres, ¿vale? A cualquier tipo de haceres. A veces, eh, digamos, en el siglo XVI, XVII se utilizaba la noción de quehacer o de oficio, incluso oficio de lo humano, ¿no? El quehacer humano. Sí, pero sí, es como el hacer o la práctica, ¿no? En general, ¿sí? Cualquiera que eso sea, ¿vale? Incluso también lo humano, ¿vale? Incluso los oficios, incluso conducir un auto, ¿sí? Tienen esta ambigüedad, ¿no? Que ayuda a tratar de caracterizarlo, ¿vale? No sé si soy claro, Dana. ¿Sí? Sí, ya quedó más Bueno, claro. ¿alguna cosa más? Si no, vamos al texto de Nicole, ¿no? Nos vamos a meter un poquito más, revisando algunas partes que nos parecen, bueno, que me parecen interesantes y que pueden ser guía de lectura, ¿vale? ¿Ok? Entonces vayamos a al trabajo que hice, ¿no? A la presentación, ¿no? Un poco para ir guiando. Vamos. Ok. Sí, recuerden que el texto es del 78, ya pasaron pues, la mayoría de los textos que les, que les presenté, ¿no? O sea, es un texto bastante reciente y ya muy, digamos, ya en la discusión que tienen los alemanes y los franceses con el sentido de la práctica, ya es un texto, digamos, palabra residual es muy mala, pero sí, digamos, ya es de la última de la discusión, ¿no? O sea, ya Nicole puede reformular de mejor manera mucho de la discusión que está ahí, ¿vale? Entonces, yo sí creo que este pequeño libelo de Nicole es básicamente expositivo, ¿no? Está resumiendo mucho de la discusión, ¿no? Por eso es valiosa también.
pero en verdad, si uno lo lee descontextualizado, ¿no? Dices, bueno, pues sí, bueno, la praxis es autopoiesis, muy bien, y eso es muy valioso. Ok, sí, pero ¿de dónde viene el problema? ¿Vale? Entonces, comencemos, ¿no? También es interesante cómo él concibe la teoría como, como implementos de trabajo, ¿no? Esto yo les decía que es un guiño hacia concebir la práctica filosófica más artesanal, ¿no? En términos del usuario, del uso, del desuso, ¿vale? Uno podría discutir si el ejercicio de la filosofía es así, ¿no? Es artesanal, industrial o digital, ¿vale? Y entonces aquí él se decanta por esta figura del usuario y de la herramienta en relación con el usuario, ¿no? Esto, esto debe quedar claro porque es la forma como él concibe el ejercicio filosófico, ¿no? Pero bueno, entonces, sí él dice que hay un campo insospechado en los componentes estructurales y funciones del ser humano. Creo que ya quedó claro por qué lo dice. Y dice que este cambio altera la relación entre praxis y teoría, ¿no? Y esta crisis se puede entender de mejor manera entre una crisis de la praxis y una crisis de la filosofía, ¿no? Entonces, pero ese tipo de cambio sospechado es que altera la posición de la técnica en la vida humana. ¿Cómo la altera? Digamos, la altera de esta manera, produciendo una uniformidad pragmática, ¿sí? De alguna manera, todo lo que hacemos tiene el mismo sentido. Y cito más ampliamente a Nicole. La crisis sobreviene justamente con la uniformidad. No es una doctrina la causante de este fenómeno que empieza a percibirse. La reducción progresiva del horizonte humano, la concentración de todo el quehacer en unos fines pragmáticos iguales para todo. También utiliza la noción de mecanización. Piensen, en verdad, está pensando que la técnica mecaniza, uniformiza y mecaniza la vida humana. ¿Sí? Pensemos esto. Esta es la forma. ¿Sí? Y luego dice, lo que está en juego es la iniciativa programática. Ok, ¿qué quiere decir con una iniciativa programática? ¿Sí? ¿Sí? Es esta, vamos, es un guiño a Heidegger. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que quien domina el sentido, vamos, a ver, ¿por qué haces algo? ¿No? ¿Cómo, por qué hacemos lo que hacemos? Vamos, cuando yo daba clases en bachillerato, ¿no? Daba clases de filosofía, ¿saben lo difícil que es eso? Sí, sí es difícil, pero bueno, daba clases de filosofía en bachillerato y les preguntaba a los alumnos, oigan, ¿y ustedes para qué quieren el título, ¿no? No de licenciatura, ¿no? De bachiller. Y lo que me decían, pues para tener un mejor empleo. Dices, oye, pero pues lo que estás aprendiendo aquí, ¿no? En vieja usanza ilustrada, ¿no? Los saberes que estás aprendiendo aquí te van a ayudar a ser mejor persona. Y ellos eran así como, ¿cómo? O sea, ¿cómo las matemáticas me van a ayudar a ser mejor persona? ¿Cómo la física me va a ayudar a ser persona? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba yo tratando de enfrentarlos? Pues esta idea, ¿no? De que uno hace las cosas no solamente para obtener un fin pragmático, ¿no? Sino para convertirse en una persona mejor, así digamos, para hacerlo hasta sencillo, ¿no? Eh, y ellos no podían ver la relación entre estudiar y, y ser una mejor persona, ¿sí? Pero sí veían la relación entre estudiar y tener mejor trabajo. Ok, esto es la iniciativa programática. ¿Sí? Es decir, ya está iniciado un programa, así, y ese programa lo domina, ¿sí? Lo domina la técnica moderna. Así es como hay que entenderlo, ¿vale? ¿Quién inicia el sentido de nuestra existencia y por qué hacemos las cosas? ¿Sí? ¿Cuál es el principio y el fin? Para decirlo en términos metafísicos. Pues la técnica. ¿Sí? Entonces, ¿quién, como dice Heidegger, quién preside el mundo? Es la técnica, la mecanización y la uniformidad pragmática. ¿Sí? Entonces, de ahí es que pierde sentido la praxis para ese tipo de pensadores.
y sigo con estas citas. La crisis es ese desprendimiento por el cual adquiere el proceso una fuerza indiferente e inexorable, como la de un fenómeno de la naturaleza. Ok, ¿dónde está lo interesante aquí? Es la palabra proceso. Alguien como Hannah Arendt, en muchos de sus textos, ha tratado de señalar que, eh, que para nuestra concepción moderna del mundo, la palabra proceso empieza a tener, empezamos a concebir el mundo como procesos. Pero ¿por qué podemos entender el mundo y las acciones de la naturaleza, de los planetas en términos de procesos? Por una cuestión técnica, ¿sí? O tecnológica. Tú, digamos, si vas a hacer algo técnico, tienes que empezar a cortar sus partes por elementos y ver cuál va primero y cuál va después. Vas construyendo procesos, ¿sí? Pero lo que está interesante aquí no solamente es esto, digamos, no concibes la naturaleza como algo vivo, como azaroso, ¿no? Sino lo concibes como procesos que puedes tú intervenir, ¿sí? En el proceso de la transmisión del COVID, ¿no? El proceso de la información. Hay que, tú cuando lo concibes como un proceso, ¿no? Sabes dónde intervenir, cómo alterarlo. Lo interesante aquí que está señalando es que el proceso se convierte en una fuerza indiferente e inexorable. ¿Sí? La idea es que nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo mecanizado, está más allá de nuestra voluntad. ¿Sí? De nuevo, están tratando de pensar la tecnología no como un instrumento que está al servicio de un usuario, sino que el mundo mecanizado, ¿sí? Está más allá de nuestra voluntad y que es una fuerza inexorable que nosotros no podemos detener. Eso es lo que está tratando de señalar. Para ellos, para ese tipo de pensadores, ese es un grave peligro, es un gran peligro. ¿Sí? Y dice, la naturaleza, la naturalización, o sea, una deshumanización de la praxis. Ver, esto es esa es otra de las características que tratan de señalar sus autores. ¿Sí? Con la mecanización del mundo se hace una deshumanización de la praxis. ¿Por qué? Porque este proceso del mundo, ¿no? Extirpa lo humano. ¿Sí? ¿Qué es lo humano? La autoproducción de sí mismo. Es decir, los valores de la cultura superiores. ¿Sí? El ser mejor. Ya no hay lugar para eso. Todo es prácticas que no tienen un sentido, que no sea el mismo proceso técnico, mecanizado. ¿Sí? Voy a leer más este tipo de este fragmento porque en verdad son importantes. Luego, la falla de una teoría pragmática se descubre en esa incapacidad de dar razón de lo que viene sucediendo justamente en orden de la praxis. El peligro, perdón, copié el texto entonces a estos errores. El peligro de una existencia comunitaria en la que ya no tendría sentido usar los términos justicia e injusticia. Ven, eso es bien interesante. Al momento de que se mecaniza el mundo, términos como justicia e injusticia no podrían ser usados. ¿Por qué? Porque el término justicia e injusticia no se aplica al funcionamiento de una máquina. O sea, no puedes decir, mira, esa televisión está funcionando injustamente, ¿sí? O el coche, a ver, ¿a quién metes a la cárcel? ¿Al individuo que maneja el coche o al coche? ¿Vale? No puedes levantar una demanda o no puedes llevar a juicio a un auto por atropellar a un transeúnte. Metes a la cárcel a quien lo maneja. ¿Vale? Por eso los términos no se pueden utilizar cuando se mecaniza la existencia. ¿Vale? Pero por otro lado también, Nicole se está refiriendo, si leyó a Hannah Arendt en el juicio de Eichmann, ¿no? En el proceso de Eichmann en Jerusalén, lo que muestra es que Eichmann argumenta, bueno, por eso usa la noción de banalidad del mal Hannah Arendt, pero bueno, no me voy a meter en eso, pero lo que ella se nota es que Eichmann lo que está argumentando para su defensa es que él era un engranaje dentro de un mecanismo, ¿sí? De un mecanismo técnico, ¿no? Que el Estado nazi era una máquina y era una parte de una máquina y que por lo tanto él no tiene responsabilidad ni moral ni jurídica porque como engranaje, ¿no? No hacía las cosas por justicia o injusticia, por bien o mal, sino por un proceso puramente burocrático.
Entonces, no se puede aplicar los términos justicia e injusticia allí. ¿Sí? Ese es un peligro mayor para ellos. Sí, sigo. Perdón, Sí, como el problema que existe con los autos que ya se van a manejar solos, ¿no? Porque pues si atropellan a alguien, pues no hay manera de cómo solucionarlo. No, sí. yo tengo ahí una. No, sí, porque apenas pasó algo. Ayer o antier chocó un carro de Tesla contra un camión. Se impactó. Creo que fue en Japón, no sé en dónde. Y de hecho van a meter a la cárcel al conductor. O sea, aunque el carro haya estado en conductor automático, sí tiene culpa el conductor porque debía de poner atención. O sea, no recae todo en el carro, sino también en el conductor. Es más o menos como lo que estaba diciendo doctor Barrón, más o menos. Entonces, sí. Francisco. Francisco Barrón. Sí, bueno, es que Francisco, yo, no. es que bueno, doctor, me costó mucho. No. Sí. Todavía ni siquiera me he graduado, o sea, espérense, ¿no? La tesis. Señor doctor. Francisco, ni es doctor, ¿no? Ni soy doctor. No, entonces no es Sí, doctor. Gracias. pero básicamente eso, o sea, es un poco, digamos, la discusión, qué bien que Dana lo señala y qué bien que Jeremy, no, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Se me olvida el nombre. ¿Andrew? ¿André? Yo me llamo Ashley. Ashley, así Ashley, como Ashley Ashley, Simpson, perdón, Ashley perdón, Cole, así. perdón. Se me fue porque es que veo la presentación, pero no los veo a ustedes. Sí, yo Eh, no tengo cámara, disculpe. no pasa nada. Ahí el asunto es, qué bueno que lo señalan los dos, porque en verdad esta discusión sobre los agentes morales, ¿no? Lo que está tratando de señalar aquí Nicole es que parece que la terminología de los agentes morales o nuestras herramientas jurídico-morales no sirven en lo técnico. Y si tú tienes un auto automático, ¿cómo ejerces, a quién le ejerces justicia? ¿Sí? Esto se ha tratado de discutir de muchas maneras. Yo les recomiendo ver un anime que se llama Psycho Pass, ¿no? Que está en Netflix, pero si no, lo pueden ver en internet, ¿no? Donde también tratan de discutir eso, el ejercicio de la justicia, ¿no? En un mundo absolutamente tecnologizado, ¿vale? O sea, no llega a la reflexión al nivel de esto, pero puede ser un buen ejercicio, ¿vale? Pero sí, o sea, digamos, viene de esa problemática, ¿no? De cómo con la técnica, cuando modificas la experiencia humana, ciertas cuestiones quedan desestructuradas, no son adecuadas, ¿vale? Ciertos mecanismos que utilizaban en un momento no son adecuados para otro. ¿Por qué? Porque, digamos, si tú utilizas la tecnología, vamos, si tú concibes la tecnología o lo técnico como herramienta, digamos, la herramienta no tiene voluntad por sí misma, no funciona automáticamente, ¿sí? Sino que hay un usuario que la pone en funcionamiento, la utiliza, ¿vale? Pero el asunto con la tecnología moderna es que no es una herramienta para esos pensadores y que sí es automática. Y como es automática, ¿sí? ¿Quién es el, el responsable de ello? Parece que la noción de responsabilidad no se utiliza. Vale, hay una gran discusión aquí. ¿Sí? Si quieren también ver a Levinas como un autor de la responsabilidad, es porque trata de pensar esto. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, sigo. Dice, o cualquier valoración vital relativa a medios y fines de conducta. El dominio de una necesidad que no sería biológica, sino meramente zoológica. La reducción de la humanidad a una especie cuyo único quehacer sería la lucha por la sobrevivencia. Vean, esto es muy interesante. La distinción entre bios y son, ¿vale? O zoe, ¿no? ¿Cuál es la distinción? Si ustedes han estudiado un poco de griego, sabrán que zoología es básicamente la reproducción de la vida, ¿vale? Para un griego. Bueno, estas se pueden modificar, pero, digamos, en una línea de las traducciones es así, ¿sí? El zoon es el ser vivo, ¿vale? En cambio, la bios es una vida buena, ¿sí? Por eso Platón el biotos, ¿no? La vida vivible, ¿sí? Entonces, dice, el dominio de una necesidad que no sería biológica, sino solamente zoológica. Esto es muy interesante porque estos autores creen que al momento en que se pierde el sentido de la praxis, lo que se vuelve es eso, que los haceres solamente se hacen para sobrevivir,
para mantener vivo el cuerpo, ¿vale? No llevar una vida buena, sino solamente la reproducción de la vida biológica, ¿sí? Comer y seguir vivo, ¿sí? Un poco como en la pandemia, ¿vale? Por eso la discusión sobre la biopolítica ha estado en el centro de la discusión, ¿sí? Que es una discusión tecnológica también, ¿vale? Pero es básicamente eso. Al momento de mecanizarse el mundo, ciertos instrumentales culturales ya no pueden ser usados. Y como se ponen en entredicho, porque entran en crisis, ¿sí? Parece que la existencia humana se reduce a mantenerse con vida. Ujú. Esto es, en verdad, es muy eh, conceptual, hay que trabajarlo mucho, ¿vale? Yo personalmente, digamos, en mis posiciones no creo que vaya por ahí, pero también creo que es muy interesante para analizar muchas cuestiones, ¿vale? Mi noción de tecnología no va por aquí, ¿vale? Pero creo que no hace propiamente eso, o si lo hace tiene otro sentido. Bueno, sigo la cita. Hay una pregunta de Nicole que dice, ¿qué es lo que moriría en el hombre si dejase de ser lo que ha sido siempre esa facultad suya de actuar libremente en el mundo, tomando la iniciativa en cada caso? Vean, aquí está hablando de acción libre y tomar la iniciativa. En verdad vamos, a ver, lo voy a decir así, la noción de hombre en los griegos, sobre todo en los filósofos, es la noción del hombre libre. ¿Vale? Por eso también la ilustración, los filósofos hemos tratado de luchar por esta caracterización del ser humano como libre, para hacerlo responsable, ¿no? Para mejorarlo, pero también para tomar la iniciativa. ¿Recuerdan esta noción de iniciativa programática? ¿Sí? Tiene que ver quién es el que usa, las herramientas, es el que toma la iniciativa. ¿Y quién toma la iniciativa? Pues digamos, los seres humanos. Sería como, ¿quién prende la televisión y para qué prendes la televisión? Para verla. ¿Sí? Vamos, voy a hacerlo así de simple. Pero aquí la discusión se vuelve que esa iniciativa no la toma el ser humano, la toma la técnica. ¿Vale? Y sigo. Solo una filosofía que fuese no solo moderna, sino más revolucionaria que la pragmática, estaría en condiciones de formular una ontología de la praxis. Eso es lo que quiere Nicole y eso es lo que está tratando de hacer Heidegger, ¿vale? Una ontología de la praxis, de darle sentido a las prácticas, reivindicando aquellos antecedentes antiguos. Entonces, y sigue. Lo decisivo no es un programa cuando la duda se cierne sobre la vida misma. A ver, ¿qué quiere decir eso? Heidegger, y aquí lo está siguiendo Nicole, si uno lo ha leído, encontrará que su ontología o su noción de ser o digamos, su ontología es una ontología voy a decirlo así, del problema, ¿vale? Heidegger piensa que el ser es un problema porque no puede ser definido ni puede ser caracterizado de ninguna manera. Entonces es una fuerza de producción, ¿sí? Es una fuerza de producción de lo nuevo, ¿sí? Por eso dice, fíjense, lo decisivo no es un programa, lo decisivo, o sea, lo realmente importante en términos ontológicos, no es un programa técnico, sino la duda, ¿sí? Sino cuando la duda se cierne sobre la vida misma, ¿vale? Entonces, es la pregunta por el ser, como dice Heidegger, ¿no? En la pregunta se muestra que el sentido de las cosas es incierto, no está determinado por un programa, ¿vale? Esto no lo voy a avanzar más porque es, digamos, la forma como los heideggerianos se enfrentaron a la cuestión y cómo lo enfrentan, ¿sí? Sería como más fácil decirlo así. ¿Ustedes creen que el origen de el ser, vamos, el principio del ser puede ser matematizado o no? ¿Sí? Es la forma como se puede caracterizar el problema. Si ustedes quieren verlo por esta línea, se pueden ir, por ejemplo, a Gilbert Simondon. Gilbert Simondon cree que, que el ser puede ser tecnificado, ¿no? Que el ser que es una técnica. Ahí hay un buen problema, ¿vale? Pero bueno, sigo. Eh, no me voy a meter en la cuestión del habla, ¿no? Porque eso es heideggeriano completamente, pero sí en la cuestión de las terminologías, ¿vale?
como buen heideggeriano, pero también como buen conocedor de la antigüedad, ¿no? Nicole muestra cómo la diferente gama de términos que se utilizaban en griego para tratar de caracterizar la práctica, porque él sostiene que son los filósofos en la antigüedad, más bien que en la época en que aparecen los filósofos, hay una crisis también de la práctica en Grecia, y que ellos respondieron, los filósofos respondieron dándole un sentido a la práctica. ¿Cómo lo hicieron? A partir de la noción de práctica, digamos, autoproductiva en el ser humano, o de otra manera, la arete, ¿vale? La excelencia. Ok, entonces él va mostrando estas terminologías y a mí me parece muy interesante la forma como entiende ethos en términos de las ocupaciones, ¿no? Y cómo el ethos está configurado por lo que hacemos. Esto me parece bastante interesante. La energeia, ¿no? La dinamis, el ergón, la apóiesis y la arete, ¿vale? Entonces, fíjense cómo concibes. Lo decisivo en el proceso de la acción es justamente la agencia que decide. De nuevo, es el programa, ¿vale? Entonces, sigo. La filosofía es praxis de la praxis. Vean, esto es muy interesante cómo concibe esto, ¿no? La filosofía tiene que ser praxis de la praxis, es decir, tiene que darle sentido a la praxis, ¿sí? Tiene que darle rumbo, sentido, dirección, finalidad. Por eso la filosofía se convierte en ciencia, ¿sí? Y dice, al considerar de manera sistémica la praxis en general, la filosofía establece el fundamento de comunidad de todas las formas de praxis, ¿sí? La filosofía es el fundamento de las praxis. La suya no era la virtud de una tecné, de una praxis estabilizada socialmente como profesión. ¿Por qué? Porque, según él, la virtud no puede institucionalizarse, ¿sí? No hay... Para otra manera de decirlo, y eso es un ejemplo que me parece interesante, cuando te rompen el corazón, ¿a qué policía vas? O sea, no hay policía de los sentimientos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la práctica de nuestros sentimientos tiene que ser virtuosa, ¿sí? Entonces, si alguien te rompe el corazón, no hay policía, no hay institucionalización, no hay una institución del cuidado de tus sentimientos, ¿sí? Solamente tú vas y le reclamas a quien te rompió el corazón. ¿Por qué? Porque de alguna manera piensas que la práctica del amor es virtuosa. Es una praxis, es una autopraxis, ¿sí? Digamos, si ustedes platican con, con sus amigos, a veces cuando cuando rompes el corazón o te rompen el corazón, aparecen frases como, para tratar de explicarlo, no, es que no estaba maduro para una relación, ¿sí? O no estaba a la altura de mi amor, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que el individuo no se había practicado en sí mismo para poder tener una responsabilidad amorosa, ¿sí? Estás pensando ahí que nuestros sentimientos son de este espacio de la praxis, ¿sí? Son un espacio más bien reflexivo, ¿sí? Como dice, ¿no? De un crecimiento humano, de la excelencia, ¿sí? Del buen amor, ¿sí? Este espacio es bastante interesante. Por eso Nicole dice que el crecimiento en el hombre es artificial, pero ¿en qué sentido es artificial? Es como poiesis, ¿sí? Y trata de mostrar que lo artificial es metafísico. Metafísico en el sentido de que es una praxis que se va produciendo a sí mismo, ¿sí? Y trata de mostrar que la praxis siempre va en relación con la physis, ¿sí? Esto es bastante interesante porque podemos llevar, digamos, por eso los bioéticos se han preocupado por la clonación, por ejemplo, por el problema de la clonación o el problema médico, ¿no? Ahorita hay una discusión en la comunidad filosófica respecto a la guía médica. No sé si recuerdan, están los bioéticos del instituto contra los bioéticos de la facultad, ¿no? Que pertenecen a diferentes tradiciones, ¿no? Pero la discusión es entre praxis y physis, que tiene que ver entre lo tecnológico y el cuerpo o los cuerpos, ¿vale? Cuando Nicole dice
que el crecimiento en el hombre es artificial, está diciendo que es sobrenatural o metafísico. Lo que quiere decir es que es en autopóiesis, ¿vale? Es una práctica sobre la práctica. Pero esa práctica sobre la práctica, quien la está determinando es la filosofía. Solamente si uno hace práctica sobre la práctica, ¿no? Puede determinar el sentido, ¿sí? Puede modificar, voy a decirlo así, el mundo. Es como, voy a poner un ejemplo, como Neo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Neo en Matrix, ¿no? Es humano, pero es máquina. Y entonces hace una práctica sobre sí mismo para alterar, ¿sí? Es como sobrenatural, ¿sí? Si ustedes ven, no me acuerdo si es la 2 o la 3. Recuérdenme cuando salen de Matrix y Neo se queda ciego. Si la han visto, por supuesto, ¿no? Si han visto las películas, se queda ciego y están siendo atacados por los calamares, perdón, que son estos robots con tentáculos, y que él en la vida real, ¿no? En el mundo real los detiene porque tiene poderes sobrenaturales, ¿vale? Básicamente son esos giros, ¿sí? Son esos giros que ahí están representados en una película, pero aquí están representados en giros conceptuales, ¿sí? Los Wachowski los sacan ideas de algún lugar, ¿vale? Y las sacan ideas muchas veces de aquí. Entonces, sigo, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice, por el camino de la verdad se abarca todo el ser, no cuantitativamente, sino intensivamente. ¿Qué significa? Es, de nuevo, la pregunta puede ser, y es que aquí Nicole se está posicionando en la idea de que el ser no puede ser cuantificado, que hay una potencia de producción ontológica que no es tecnológica, o para decirlo de otra manera, que hay más allá de un mundo mecanizado. ¿Y qué es lo que permite cambiar un mundo mecanizado? Pues digamos, algo que nos permitiría modificarlo, ¿vale? El ser, un acontecimiento, ¿sí? Esto es interesante, ¿vale? Luego sigue, la parcialidad de la praxis es decisiva y conviene insistir en ello. Ninguna técnica puede tomar jamás como materia propia la naturaleza en general. Estos son lineamientos que está tratando de mostrar Nicole para decir que por más que se quiera imponer un mundo absolutamente tecnologizado, es imposible por los alcances ontológicos de la técnica y de la praxis. ¿Sí? Que siempre va a haber un espacio donde se pueda alterar una condición eh, de uniformidad pragmática. ¿Sí? Luego sigo, ¿no? Esto es un fragmento largo, es el último, ¿no? Que dice, la confusión se ha producido en nuestros días porque solemos olvidar esas definiciones primitivas, porque la ciencia de la física se ha descompuesto en especialidades y ninguna de ellas necesita para su eficaz operación invocar los principios comunes, mientras que la filosofía ha ido desdeñando la tarea de dar razón del ser en tanto que físico. La tecnología ya no es empírica y no puede operar si no aprovecha de manera constante e inmediata los descubrimientos científicos. En suma, la praxis ha dado un giro completo. Ya no es solo receptora del saber científico, sino que estimula ella misma con apremio la investigación y hasta le fija su curso. Y lo que él propone es un saber radical de la praxis. Este saber radical de la praxis es una filosofía que pueda enfrentarse a lo tecnológico tal cual. ¿Vale? Entonces, aquí me gustaría quedarme. Como ustedes ven, el discurso de Nicole es bastante potente, ¿sí? Y da mucho sentido, ¿no? Y como ven, es un discurso muy elaborado ya académicamente. No es vamos, se nota que los filósofos mexicanos en este momento, ¿no? Ya han leído, por lo menos aquí se nota claramente que es la discusión de los heideggerianos sobre la técnica, ¿no? Y entonces ellos pueden, o por lo menos él puede, digamos, como filósofo mexicano o español mexicano, ¿no? Elaborar una teoría mucho más potente sobre lo tecnológico, ¿vale? Entonces, me gustaría saber si tienen dudas, si están en contra de Nicole, ¿vale? O sea, una serie de lo que quieran comentar, ¿vale? Si no tienen ninguna
pregunta, ¿no? Dejaré hasta aquí la exposición